Ok, continuamos entonces con este apartado que aborda la producción escrita, puntualmente el informe de investigación y cómo van a redactar algunos aspectos o todos los aspectos en sus informes de investigación, no solo el que tienen que entregar en diciembre en el taller pedagógico, sino que en realidad estos aspectos les sirven para cualquier informe de investigación que les pidan en su vida universitaria. Solo a modo de recordatorio, habíamos revisado que los elementos que sí o sí tienen que estar en su informe de investigación, entendiendo que como es un informe de investigación hay que, la palabra lo dice, investigar antes de escribir, tenemos que considerar sí o sí, se me pasó, sí o sí la portada institucional que ya subí a Teams. El título en la portada es muy importante porque es la presentación del tema que ustedes van a abordar. El texto sí o sí debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Y acá no recuerdo si lo dije la semana anterior, pero lo voy a volver a reiterar. La introducción por título puede llevar lo mismo, introducción. Nada más y escriben la introducción en una extensión idealmente de 3/4 de página, máximo una página. La conclusión, lo mismo, una página de extensión y por título vamos a poner conclusión o conclusiones finales. Ustedes deciden. El desarrollo, en cambio, yo sugiero que no lleve por título la palabra desarrollo porque esto es un elemento que se asocia más bien para los estudiantes de enseñanza media. Por tanto, yo sugiero que en el apartado del desarrollo reiteren el título que ya indicaron en la portada, porque precisamente en el desarrollo es donde van a explicar las ideas que adelantaron en el título de su portada. Entonces, el título de la portada, yo sugiero que lo pongan en el apartado de desarrollo. Si lo ponen con título de desarrollo, proyectan un dominio un poco académico de este tipo de informes, ¿ya? Y las referencias que tienen que estar sí o sí en un informe de investigación, porque es la forma de comprobar o que ustedes puedan probar que para hacer ese informe investigaron en distintas fuentes. Las referencias las vamos a ver en un par de semanas más con bastante detalle, no se preocupen. Recapitulando entonces también, la introducción habíamos dicho que tiene que tener sí o sí todos estos temas, eh, cuyo orden yo sugiero que los primeros dos, la presentación del tema y la contextualización, sean inmediatamente en el primer párrafo. Y, insisto, definir los conceptos claves, o sea, no los conceptos claves, definir conceptos cuando sean palabras muy complicadas, solo en caso de ser necesario. Si son conceptos que usted ya conoce, si son conceptos que vieron en clase, no lo haga porque es una pérdida de tiempo, de esfuerzo, porque está explicando algo que se supone todos ya saben. La introducción, recuerden, funciona como un tráiler de su informe. Es la presentación en la que ustedes le dicen al profesor o a quien vaya a leer su informe, esto es lo que yo te voy a presentar. Por tanto, todos los elementos se mencionan, pero no se explican, ¿ya? Reitero también que la introducción es muy estratégica, chicos. Si su introducción es clara, es precisa, está ordenada, predisponen al lector para que crea que lo que viene a continuación entonces va a ser todo un informe que va a estar también muy ordenado, muy preciso, muy claro. En cambio, si su introducción está un poco confusa, un poco enredada, tiene incluso algunas faltas ortográficas o de formato, van a predisponer por error lamentablemente al lector a que se haga la idea de que todo el resto del informe también viene con faltas ortográficas, con errores, algunos elementos explicados de manera un poco enredada. Entonces, evitemos eso, que la introducción sea más clara que cualquier otra cosa, porque es la estrategia para preparar al profesor o al lector de que aquí viene un buen informe. Dijimos también que hay dos formatos para su introducción, pueden hacerlo con 2 párrafos o 3 párrafos. Yo sugiero 2 solo en caso de que no vayan a usar definiciones y las características sean muy pocas. Si hay varias características o van a usar definiciones, sugiero que utilicen 3 párrafos en lugar de 2. Para ordenar, ¿qué es lo que tiene que ir sí o sí? Yo sugiero también, al final del informe, expliciten el objetivo para que terminen la introducción diciendo qué es lo que van a hacer en el informe.
Esto le proyecta al profesor, chicos, que tienen total dominio y claridad de lo que van a hacer en ese informe o de lo que hicieron en ese informe. Ahora, el objetivo del informe no tiene que ser un gran proyecto científico o un gran proyecto académico. Algunas veces el objetivo va a ser simplemente dar cuenta de algunos conceptos. Y está bien, puede ser eso, que puede sonar muy simple, pero explícitenlo, pónganlo igual en el texto. No importa qué tan pequeño sea el objetivo, lo que importa es que al ponerlo al final de la introducción, ustedes proyectan que tienen dominio de lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, ese es un buen tip para una buena introducción. Vamos entonces a la parte del desarrollo. El desarrollo es un poco más complejo porque además de que puede durar variadas páginas, puede durar 3 páginas, 20 páginas, 80 páginas, va a variar exclusivamente de lo que solicite el profesor, que en la universidad nunca deberían solicitar o nunca va a pasar con tanta frecuencia que soliciten informes de más de 20 páginas. Sobre todo en tiempos de pandemia, yo creo que las extensiones se verán un poco reducidas, porque es un poco complejo redactar en casa, yo lo entiendo, mientras hay ruido, hay otras personas, no podemos ir a la biblioteca a buscar los textos, quizás la conexión a internet se nos cae, así que lo más probable es que las extensiones también hayan disminuido por el tiempo de pandemia. Pero insisto, esto puede variar mucho de 2 hasta 100 páginas, es muy variable, por tanto yo en el desarrollo no puedo aportarles esta estructura que les había dado para la introducción. Lo que puedo hacer en el desarrollo es que revisemos, y es lo que deberían hacer ustedes, la redacción párrafo a párrafo. Si les piden 5 páginas, no se desesperen pensando en cómo van a ordenar esas 5 páginas. Si tienen una listita de cuáles son las 3 grandes ideas que quieren tocar en esas páginas, no se preocupen más que de poner eso e ir desarrollando idea a idea y van a ver cómo se va a ir extendiendo el contenido que ustedes colocan ahí, ¿ya? No se preocupen tanto mientras escriben de eso, porque si no van a bloquearse y van a tener la página en blanco y no van a saber cómo empezar, que eso es bastante común. ¿Cuál o qué sugiero yo cuando tengan el síndrome de página en blanco? No lo piensen tanto, comiencen a escribir, incluso si queda enredado, si queda incoherente, si falta la contextualización, no se den tantas vueltas, chicos, escriban y después van editando y revisando, que en la edición es donde se perfecciona un texto. Nunca, casi nadie en el mundo tiene el don de escribir un texto y que sin ninguna revisión quede absolutamente bien. De hecho, si la persona no lo revisa, no me puede decir con total seguridad que quedó bien. Por tanto, es la revisión, la edición lo que hace de un texto que esté bien redactado, no que lo hayan escrito a la primera perfectamente bien, ¿ya? Entonces vamos a ver párrafo a párrafo porque ese es un formato que podemos revisar de una manera más estandarizada. La redacción de un párrafo primero, cada párrafo debe desarrollar una sola idea. Esto es muy importante. No puede pasar, chicos, que en un informe, no importa de qué tipo de trabajo sea, ustedes aborden la idea número 1, pero avancen un poquito a la idea número 3 porque tienen un poquito de relación, luego vuelvan a la 1 para terminar de explicarla, luego avancen a la 2, pero retomen un poquito de la 1 para avanzar a la 3. Eso, chicos, no debería pasar bajo ningún contexto, ¿ya? Lo ideal es que cuando redactemos seamos muy claros. Por tanto, tomamos la idea número 1, la ejemplificamos, la definimos, la caracterizamos, usamos cita, la explicamos hasta el cansancio esa idea número 1. Y solo una vez que vimos que la idea número 1 quedó clara, avanzamos a la idea número 2. Es decir, vamos trabajando una idea a la vez. Explotemos esa idea, que quede lo suficientemente clara y solo entonces avanzamos a la idea número 2. ¿Por qué? Recuerden que el texto que ustedes redactan cuando son informes no es para que ustedes solo desahoguen sus ideas en el texto. Ese texto tiene como finalidad que alguien lo lea y mediante la lectura, ese lector, valga la redundancia, va a entender lo que ustedes dijeron. Por tanto, cuando el profesor o el lector o quien sea va a leer su texto, esa persona no sabe lo que ustedes querían decir, no sabe lo que ustedes pensaron mientras escribían y no saben lo que ustedes
tenían la intención de explicar, pero no se entendió tan bien. No, el lector solo tiene el texto, nada más. No tiene comunicación con usted mientras lo lee. Por tanto, las ideas que escribamos en el texto, que siempre sean claras, chicos, muy ordenadas, separadas, claras, directas, no nos demos tantas vueltas. Que las ideas sean claras para que la persona entienda y, obviamente, les vaya mejor en sus calificaciones. Un texto que está bien ordenado y bien redactado, no estoy pensando solo en las comas, sino un texto donde las ideas están claras, directas, sin tanto rodeo, expresa que ustedes dominan el tema. Por tanto, hay que proyectar con el texto que redacten que ustedes dominan ese tema. ¿Ya? Entonces, en cada párrafo vamos a trabajar solo una idea principal, nada más. Ahora, alguien me podría decir, profe, pero ¿qué pasa si tengo una idea que es tan extensa o tan compleja que me va a tomar mínimo 4 párrafos explicar esa idea? Porque primero tengo que en un párrafo definirla, en otro párrafo tengo que explicar los tipos de, en otro párrafo las características, y así 4 párrafos me toma solo la idea número 1. Alguien me podría decir eso y yo le digo, perfecto. De hecho, felicitaciones si va a tomar un párrafo para las características, un párrafo para las definiciones, porque si se fijan, eso es dividir y subdividir las ideas. Entonces, una idea puede abordar perfectamente 3 párrafos, 4 párrafos, no importa. Lo que no puede pasar es que un párrafo hable de 2 ideas. Un párrafo, chicos, que hable de una idea. No importa que esa idea 1 se trabaje en 4 párrafos, pero que el párrafo 5 no trabaje un restito de la 1 y avance a la 2. No, terminamos de explicar completamente la idea número 1 y luego pasamos a la idea número 2. Puede sonar muy frío, muy estructurado, muy cuadrado, todo muy separado. Sí, pero es la mejor manera de asegurar que ustedes expresen sus ideas con claridad, con orden. Porque si complejizan la lectura de su lector, que generalmente va a ser un profesor, podrían proyectarle sin querer que no entendieron tan bien el tema. En cambio, si su lectura es ligera, se lee rápido y se entiende claramente, porque ustedes fueron muy directos, se va a entender que entendieron bien el tema y lo dominan, ¿ya? Por eso hay que hacer esta separación un poco cuadrada, por así decirlo, de las ideas. Repito, una idea por párrafo. No importa que la idea 1 tome 4 párrafos, pero que cada párrafo hable de una sola idea, que no mezcle ideas, ¿ya? La extensión promedio de un párrafo, chicos, y quiero hacer énfasis acá, promedio, no siempre tiene que ser así y no siempre exactamente así. No se vayan a estresar contando la cantidad de palabras, de puntos, de líneas. No, es un promedio sugerido por los académicos, no por mí, por los académicos que han dedicado toda su vida a establecer la extensión de los informes académicos. La bibliografía se encuentra al final de esta diapositiva si quieren buscar un poco más, ¿ya? La extensión promedio de cada uno de los párrafos que tendría que haber en su introducción, en su desarrollo y en su conclusión es que en primer lugar tengan 3 o 4 oraciones. ¿Qué se entiende por oración? La oración, chicos, es de la primera palabra cuya primera letra debe estar siempre en mayúscula, cuidado con eso, si no caen en un error ortográfico. La primera letra, la primera palabra, hasta el siguiente punto, no importa si es punto seguido o punto aparte. Eso es una oración. Cada párrafo debe tener 3 o 4 de estas, ¿ya? Es decir, que cada párrafo, chicos, idealmente debería tener 2 puntos seguidos como mínimo y un punto aparte, ¿ya? Ahora, ¿cuánto va a durar esta oración? Es decir, ¿cuánto va a durar cada uno de estos? ¿Cuál es la distancia que va a haber entre punto y punto? Puede ser de 4, o sea, de 2 a 4 líneas. Pero insisto, esto es un promedio. Si en algún momento les queda una oración de 6 líneas, porque tienen que explicarlo así, porque ustedes sienten que así se entiende mejor, déjenlo así. No se vayan a estresar contando las líneas y peor, no vayan a interrumpir la redacción por estar contando las líneas.
Yo sugiero que redacten, chicos. Tengan cuidado por lo menos que hayan puntos seguidos adentro del párrafo. Y que cada uno de los párrafos que están en una página se vean de un tamaño más o menos similar. Escriban, redacten, pongan las ideas en ese borrador y una vez que está listo el trabajo, solo entonces vayan a la edición. Ahí se preocupan de ver si es que pudieron haber puesto un punto al medio o si faltó un punto aparte, o pueden ir contando las líneas si quieren ser más meticulosos de cada oración. Pero esa parte, chicos, déjenla para después, porque si se preocupan ahora o se acostumbran a redactar preocupados de, ay, luego tengo que poner un punto, se les olvida la idea que querían redactar. Por tanto, escriban, redacten, pongan todo sobre el texto y después lo editan. Es lo mismo que les decía, si tienen síndrome de página en blanco, que nos suele pasar a todos de vez en cuando, no se den tantas vueltas. La mejor manera de superarlo es, me permito decirlo así, es tirarse a la página, tirarse al agua, escriban, 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 que después viene un proceso de edición y corrección, ¿ya? Entonces, este es el promedio que debería tener idealmente el párrafo de cada texto que escriban. Ahora, ¿por qué se solicitan 2 puntos seguidos? ¿Porque los académicos que estudian esto son taimados? No, hay una explicación, chicos. Y es que cada vez que hay un punto seguido o una coma, todos nosotros, de manera inconsciente, lo creamos o no, cuando estamos leyendo y hay un punto o una coma, nuestro cerebro, de manera involuntaria, hace una micropausa y dice, ah, ok, lo que dice desde la hasta humanidad es esto. Ok, continuemos. Continúo desde él hasta el siguiente punto mundial y acá el cerebro de nuevo hace una pausa que dura menos de un segundo porque es una cuestión involuntaria que hace nuestro cerebro y dice, ok, desde el primera mundial dice esto, ok. Y ahí el cerebro dice, entendí o no entendí, pero le dan el espacio con las pausas para que haga un entendimiento cerebral de si entendió o no. En cambio, si ustedes redactan un párrafo con 20 líneas donde no hay ni un solo punto seguido entre medio, ese lector, que generalmente es un profesor que los evalúa, no va a poder hacer esa micropausa. Y puede que el profesor ni siquiera esté consciente de las micropausas que hace su cerebro. Pero al llegar al punto, después de 20 líneas de haber leído y sin ninguna pausa, el cerebro le va a decir sí o sí, no entendí. Y si no entiende, se va a proyectar, de nuevo, repito, sin querer, que ustedes no fueron claros al expresar una idea porque no lo entendían. No es que sea así, chicos, pero es lo que se proyecta cuando se redacta una idea de manera enredada. Por eso los informes son estratégicos. Veamos estas estrategias y dominemos la estrategia. Puede pasar incluso, yo lo he dicho en un par de secciones, me doy la libertad para decirlo, espero que después no me vayan a acusar, puede pasar que incluso a veces no dominen tanto un tema y porque les faltó un poco de estudio, porque quedaron dudas, pero el informe está tan bien redactado y lo expresaron de manera tan clara que puede pasar que su profesor ni siquiera se entere de que ustedes quedaron con dudas o algunos elementos no los entendieron tan bien. El informe delata, sí, pero también podemos usarlo a nuestro favor, ser muy ordenados, muy claros y que se proyecte lo que ustedes quieren proyectar, ¿ya? Entonces, tomen los informes como estrategias, ¿sí? Es lo mejor del mundo. No así con un certamen, que el certamen uno sabe o no sabe y el profesor nos pilla inmediatamente. Pero ese es mi tip del día, que espero que no me acusen. El informe es una gran estrategia para proyectar que sabemos. Puede que incluso a veces no sepamos todo, pero escribamos claramente para proyectar que entendemos eso de lo que estamos hablando. Vamos a ver entonces ahora, una vez que quedó clara la extensión, insisto, promedio de un párrafo, quiero que veamos la redacción de cada párrafo. Una cuestión es la cantidad de puntos y comas y líneas que dure el párrafo, y otra cosa son las palabras que ponemos dentro de ese párrafo. Existe un método de redacción del párrafo que asegura en gran medida la comprensión del texto. Es decir, si ustedes usan el formato que vamos a ver a continuación, le facilitan la lectura a su receptor.
Por tanto, proyectan de manera más clara y ese lector va a suponer que ustedes saben muy bien aquello de lo que están hablando. ¿Cuál es el formato? El que está a continuación. Si se fijan, espero que se note, hay un apartado en morado oscuro, las primeras líneas, y luego hay un morado claro o lila. La primera oración, chicos, que está en oscuro, se llama oración tópico. Y lo que contiene es la idea principal del párrafo. Recuerden que yo les dije, vamos a trabajar solo una idea por párrafo, nunca dos. Entonces, si vamos a trabajar una idea por párrafo, esa idea que vamos a trabajar la presentamos inmediatamente en la primera oración. No nos demos vueltas, chicos. Directos y claros decimos cuál es la idea principal. Y después nos preocupamos en el resto del párrafo que está en explicar a qué nos referíamos con esta oración. Quiero hacer una pausa acá para recordarles, me pasó en la redacción, en la revisión de su ficha de lectura, que ustedes tenían un apartado para sintetizar el texto, y ahí ustedes me contaban brevemente de qué se trataba el texto, y luego había un apartado para que opinaran. Y me pasó que en la opinión, mientras leía, me volvía el texto. Que eso no pase, chicos. Si les piden su opinión, respondan la opinión. No les estaba pidiendo que contaran el texto porque de hecho ya lo habían contado arriba, ¿sí? Ahora, más de alguno me dirá, profe, pero es que es importante explicar el texto para dar mi opinión. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que yo sugiero que hagan? Alteren el orden. Si van a contar el texto, primero la opinión y después justifican con el texto por qué piensan así. No partan con la justificación para dar su opinión, porque eso hace que el lector se demore más en encontrar su opinión. Lo mismo pasa con la información que ustedes redactan en el párrafo. No se den tantas vueltas, chicos. La idea principal al tiro, después la explican. Así, cuando les pidan su opinión, lo mismo. No se den tantas vueltas, opinen. Después justifican por qué opinaron así. O cuando les pidan analizar algún caso en el taller pedagógico y, por ejemplo, les soliciten, indica el error que pudiste encontrar. No vuelvan a contar el caso. Directo. Primero presentan el error y después lo justifican. Sean directos y claros. Esto les va a servir no solo en los informes, sino también en su desempeño futuro como profesores. Recuerden que siempre queremos proyectar con claridad la información. Y para esto hay que ser directo. No rodeos, no introducción en el párrafo, no. Directo a la idea principal. Lo mismo, si les piden la opinión, directo a la opinión, después la justifican. ¿Ya? Entonces, en la redacción de nuestros párrafos también vamos a ser igual de claros. Vamos a ser directos en tirar esa idea principal y luego la explicamos. Veamos entonces si en el ejemplo que está acá se cumple lo que estoy efectivamente diciendo. Dice, la tecnociencia ya no es exclusivamente una seguridad de mejora proyectada hacia el futuro, puesto que acarrea graves peligros para la humanidad. ¿Qué es lo que me dice esta primera oración? Que la tecnociencia acarrea peligros. ¿Ya? Esa es la primera idea y el autor me la presentó sin darse muchas vueltas, no se puso a definir qué era tecnociencia o cuáles eran los peligros, no, directo y claro, la tecnociencia acarrea peligros. Listo. Así tiene que ser su oración tópico, así tiene que ser la oración, la primera oración, chicos, de cada párrafo para asegurar que se entienda. ¿Y qué es lo que hacemos en el resto del párrafo? ¿Y qué debería hacer el autor ahora? Explicar lo que quiso decir en esta primera oración. Que me explique a qué peligro se refiere. Veamos si lo hace. Dice, el primer caso se encuentra en el uso del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Ahí hay un punto. Paro. ¿Qué es lo que quiso decir hasta acá? Que me está dando el primer ejemplo o el primer caso donde la tecnociencia fue peligrosa, que es mediante el uso del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Acá me dio un ejemplo para explicarme cómo la tecnociencia puede ser peligrosa. Continuemos la tercera oración para ver qué dice después. Los miedos se confirmaron con la bomba atómica que puso trágico fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me está explicando acá? Un segundo ejemplo que es la bomba atómica, que muestra que la tecnociencia es peligrosa. ¿Se fijan?
hay una primera idea y luego solo se explica esa primera idea que se presentó, de hecho, en la primera oración. Así estamos desarrollando, aunque hablemos de la Segunda Guerra Mundial, la primera, el gas pimienta, la bomba atómica, si se fijan, acá en todo este párrafo hay solo una idea y es el peligro de la tecnociencia. Este orden, chicos, esa claridad tiene que quedar en cada uno de sus párrafos cuando redacten para que proyecten con claridad lo que quieren decir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debería quedar un texto cuando escribimos? Acá hay uno de una sola página para que visualmente se entienda. Si se fijan, así es como deberían quedar sus textos, sus desarrollos, ¿ya? En cada oración va a haber, o sea, en cada párrafo, disculpen, la primera oración me presenta una idea y lo que hago después en el resto del párrafo es explicarlo. Así, el segundo párrafo lo mismo. La primera idea, o sea, la primera oración me presenta una idea y luego solo la explico. Y así sucesivamente, presento idea, la explico, presento idea, la explico. Ese es el formato que asegura en gran medida la comprensión de un texto. ¿Ok? Ahora les voy a dar un tip cuando estén leyendo ustedes, lectores, ya no escritores, hagamos una pausa. Cuando estén como lectores y a veces no entiendan un texto y van, por ejemplo, acá, a la mitad, no podría desempeñar su labor docente y digan, ay, no entendí nada de lo que dijo. Aquí un tip muy útil, chicos. Si están a la mitad de un párrafo y no están entendiendo qué es lo que quiere decir el autor, vayan a la primera oración de ese párrafo. Porque lo más probable, si lo escribió una persona académica, que debería ser así, lo más probable es que la primera oración les diga qué es lo que no están entendiendo. Porque la primera oración, como expresa inmediatamente la idea, funciona también como un resumen del resto del párrafo, ¿ya? Entonces, si vamos a la mitad y no estoy entendiendo, vamos a la primera oración de ese párrafo que no estoy entendiendo para que me diga el autor qué es lo que quería decir. Eso les puede servir bastante como lectores, como estudiantes. Como redactores, escritores, procuren que cada párrafo esté directa a la idea que quisieron decir en la primera línea. Sean bien claros, bien ordenados, directos, no se den tantas vueltas. Entonces, cada párrafo tiene que comenzar con la oración para que expresen su idea de manera clara. Y entonces todo párrafo debería tener esta estructura que estamos viendo acá, con excepción de aquellos que tienen citas, que vamos a verlos después cuando veamos APA. Ok, entonces, ¿qué hora es? Si no se me está escapando la hora, perfecto. Ya chicos, vamos a ver un trabajo, vamos a hacer un trabajo práctico, pero yo quiero ser muy justa y yo les dije que nunca voy a dar tareas y nunca voy a solicitar lecturas extras si puedo evitarlo, mucho menos a estas alturas del año, estamos en mitad de noviembre, están cansados y yo lo entiendo. Así que para hacer este trabajo práctico, yo voy a terminar la clase unos 15 o 20 minutos antes, 20 minutos antes la voy a terminar y les voy a dar ese periodo de tiempo para que hagan el trabajo práctico y ustedes me lo pueden enviar después durante el día. La idea es que este trabajo no les quite tiempo o de sus tiempos libres o de su hora de almuerzo, que es la que viene ahora, o del tiempo que iban a estudiar o estar con su familia. No, ocupen los 20 minutos que habrían ocupado, estado sentados o acostados, yo no lo sé, escuchando esta clase, lo pueden ocupar en el trabajo práctico. Además, les cuento que este es un trabajo donde yo deseo que apliquen un poco la redacción para que yo pueda hacer una retroalimentación más personalizada, que yo no pude hacerlo en la ficha de lectura anterior, porque esa la escribieron en grupo. Por tanto, yo menciono los aspectos que tienen que mejorar, pero como grupo. Quisiera darles una atención un poquito más personalizada, pero debo decir, este trabajo es voluntario. Si usted no se siente bien, no lo haga. Si no quiere redactar, no lo haga. Si le duele la cabecita, también no lo haga. Acá es completa libertad, chicos. Yo no le voy a tener más buena al que haga el trabajo, ni por eso le voy a revisar con más piedad el trabajo. No, no, yo no soy ese tipo de docente. Espero que jamás se encuentren ese tipo de docentes, porque estamos todos trabajando para ustedes, ¿ya? Por tanto, hagan el trabajo solo si se sienten con la disposición y el ánimo de hacerlo. Si no, no afecta en nada, chicos.
No tiene incidencia en su calificación, en su desempeño, en su informe, en nada. Ni siquiera en que yo les vaya a tener más o menos buena. No, no. ¿Ya? 100% voluntario y van a tener 20 minutos de la clase para hacerlo. ¿En qué consiste? Es complejo ver la redacción y no ejercitarla. Yo necesito que la ejercitemos para poder ayudarlos un poco más. Así que vamos a redactar un párrafo. Considerando la información que vimos anterior, es decir, que el párrafo inicie con la oración tópico, que tenga 2 a 3 oraciones, que haya un punto seguido y un punto final, todos esos elementos, considerándolos eso, vamos a escribir un párrafo, solo uno, que tenga, el tema es, indicios que permiten descubrir un mentiroso. Ese es el tema. Si se fijan, bien coloquial, bien simple, para que no se preocupen de la información, sino en la redacción. Y de hecho yo les voy a entregar la oración tópico y les voy a entregar la información que van a poner en el resto del párrafo. Acá no hay que buscar nada, chicos, no hay que leer nada, solo hay que sentarse y redactar para que podamos ver cómo están redactando, ¿ya? La idea tópico es que existen pistas que pueden resultar útiles a fin de descubrir a un mentiroso. Esa es y tiene que estar, por tanto, al principio, según lo que vimos. Pero ojo, no la copien textual, parafraseen, redacten, porque si van a copiar todo esto textual y no lo van a hacer con tanto ánimo, insisto, no lo hagan, no es obligación, ¿ya? Editen esta primera oración, parafraseenla, y luego en el desarrollo pueden hablar de las pistas orales que muestran al que miente y las pistas no orales, ¿ya? Considerando la cantidad de líneas que debe tener cada oración, la cantidad de puntos seguidos, la cantidad de oraciones, cuidado con que las oraciones siempre empiecen con mayúscula y más importante aún, que la idea tópico esté bien redactada, ¿ya? Esto es un trabajo que, si bien vamos a terminar 20 minutos antes, pueden entregarlo hasta la medianoche de hoy, ¿ok? Porque si alguien prefiere irse a almorzar más temprano para hacer el trabajo en la tarde, yo también lo entiendo, pero solo tienen hasta la medianoche de hoy para enviarlo a mi correo institucional. E insisto, chicos, es un trabajo formativo voluntario, por lo tanto, no tiene calificación. Invito a que quieran una revisión más personalizada de su redacción, donde yo tampoco busco castigarlos o retarlos porque no redacten bien, al contrario, decirles los aspectos que dominan, igual como lo hice en la ficha, y los aspectos que todavía tienen que mejorar para que le pongan un poquito más de empeño en esa área, ¿ya? ¿Hay alguna duda con la redacción del párrafo o con el trabajo práctico? Profe, Dígame. mi compañera envió el trabajo, pero no recibió de vuelta la nota. Nombre y apellido, por favor. Javiera Calderón. Ya. ¿Me podría cualquier integrante reenviar idealmente reenvíenlo, chicas? Vayan a la fecha exacta donde lo enviaron y reenvíenlo, por favor. Sí, porque yo le pregunté y el único que tenía era donde usted le acusó el recibo. Ah, entonces lo recibí. Debió quedarse en mi correo, pero si lo pueden reenviar, por favor, y yo les Ya le envío. una... Sí. Perfecto. ¿Alguien más a quien no le haya enviado la nota? Ok. Ya chicos, lo último, antes de dejarlos libres para que tengan sus 20 minutos. Yo ya había subido, si mal no recuerdo, habíamos visto la estructura de la portada y la estructura del índice. Esto tiene que estar sí o sí en un trabajo. Lo que voy a subir a continuación son instrucciones para una buena redacción de la portada, del índice, de la introducción, el desarrollo, es decir, de cada elemento, ¿ya? Estas instrucciones les van a servir, sí, para la redacción del informe en diciembre, para que vayan viendo poco a poco qué es lo que tienen que hacer, pero también para la mayoría de las redacciones de todos sus informes. Y también voy a subir una pauta, que es la pauta con la que yo voy a evaluar el informe que van a entregar en diciembre. Recuerden que el informe se lo van a entregar a la profesora del taller, pero también me van a enviar una copia a mí. Y ella va a revisar los aspectos de contenido y yo los de redacción. Y si se fijan, si en las instrucciones yo les doy estos tips o estos elementos que deben estar en la
pauta voy a evaluar exactamente los mismos elementos que les dije, ¿ya? Yo nunca voy a evaluar algo que no he pedido, por si acaso. Pero sí, siempre les puedo dar comentarios de sugerencias para que vayan mejorando aquellos aspectos que yo haya encontrado que pueden mejorar. Por tanto, voy a subir esos documentos y voy a subir inmediatamente el Power para quienes quieran hacer el trabajo práctico tengan la información. Por último, voy a dejar de compartir porque veo... Profe, ¿podría hablar sobre el trabajo práctico? He escuchado a medias donde el internet está pésimo. Ok, es un trabajo práctico, está la información en el Power, lo voy a subir inmediatamente para quienes quieran hacerlo. La idea es que tengan 20 minutos de esta clase para que no pierdan sus tiempos personales en esto, pero es voluntaria, 100% voluntaria, y tienen hasta la medianoche para enviármelo, ¿ya? Solo si se sienten bien, hágalo, solo si tiene ánimo y ganas de ver su redacción de manera más personalizada. Yo estoy aquí para revisar todos sus párrafos, pero quiero hacer mucho hincapié, no porque no quiera revisar, sino porque no quiero darles una carga extra. Si encuentran que esto los va a estresar, no lo hagan, ¿ya? Pero si tienen alguna duda durante la tarde sobre el trabajo, también me pueden escribir por chat. Lo que sí les pediría es que le pongan al Word, donde van a escribir este párrafo, su nombre. Porque si me ponen tarea, trabajo, se me puede perder a quién le pertenece, ¿ya? Si no hay más dudas, chicos, subo inmediatamente el Power. Que tengan un excelente fin de semana. Ya casi se acaba la semana, así que mucho ánimo, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Igual. A todos.